La década de 1850 marca el nacimiento de tres figuras fundamentales para la neurología en España: Luis Simarro Lacabra, Santiago Ramón y Cajal y Lluís Barraquer Roviralta. Creadores de núcleos dinámicos asistenciales, formativos y de investigación, fueron grandes precursores de la neurología en nuestro país y contaron con un número considerable de discípulos que consolidaron el trabajo realizado por sus maestros. Luis Simarro, nacido en Roma en 1851, estudió medicina en Madrid, licenciándose en 1874 e interesándose tempranamente por la psiquiatría y la neurología. Se trasladó a París durante 5 años, donde adquirió una gran base neurohistológica junto al anatomista Duval y junto a Louis-Antoine Ranvier, descriptor de la constitución de la fibra nerviosa periférica. Se especializó en clínica neurológica con Charcot en la Salpêtrière. En 1885, de regreso a Madrid, entra en contacto con la Institución Libre de Enseñanza, regentó la Cátedra de Psicología Experimental y fue director del Manicomio de Santa Isabel de Leganés. Este mismo año, junto a Madinabeitia, fundaron un laboratorio de histología que sirvió de núcleo de atracción de destacados discípulos suyos como Achúcarro, Lafora, Gallarre y Pío del Río Ortega. Simarro difundió en España el método cromoargéntico de Golgi y, a su vez, inventó el llamado método fotográfico, que sirvió de base a Cajal para desarrollar su método del nitrato de plata. Luis Simarro murió en 1921. Su obra escrita, clínica e histológica fue muy escasa en relación a su vasto campo de investigación. El doctor Simarro utilizó la neurohistología con mentalidad anatomoclínica. En este sentido, publicó Fisiología General del Sistema Nervioso y los artículos Bosquejo de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso y Enfermedades del Sistema Nervioso. En la historia de la neurología en España, fuera del margen clínico, destaca, sin duda alguna, Santiago Ramón y Cajal. Nacido en Petilla de Aragón en 1852, estudió en Zaragoza, donde se licenció en 1873. Posteriormente, en el 83, accedió a la Cátedra de Anatomía de Valencia. En 1887, ganó la oposición a la Cátedra de Histología Normal y Anatomía Patológica de Barcelona. Asentada en el mismo Hospital de la Santa Cruz, donde Barraquer Roviralta dirigía su servicio desde 1882, no está documentada relación escrita ni memoria verbal sobre su posible relación. En 1892, por concurso de méritos, fue nombrado catedrático numerario de Histología e Histoquímica Normales y Anatomía Patológica en Madrid. Con el estudio del Tratado de Ranvier y las enseñanzas de Simarro, del cual aprendió la técnica de Golgi, describió la textura del sistema nervioso a partir de modificaciones según criterios propios. Su idea original de estudiar el sistema nervioso en tejido embrionario le permitió la descripción de estructuras no observadas hasta la fecha. 2 fueron las principales aportaciones de Cajal que permitieron a la neurociencia dar un paso de gigante: la polarización dinámica de la neurona y la teoría de la individualidad celular, contradiciendo la teoría reticular de Golgi, con quien compartió el premio Nobel en 1906. Sus principales obras son Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados y Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. Entre sus discípulos destacan Tello, Lafora, De Castro, Achúcarro, Río Ortega, Sacristán, Lorente de No y Villaverde. Lluís Barraquer y Roviralta nació en 1855 y cursó estudios de medicina en Barcelona, donde se licenció en 1878. En su vocación neurológica influyeron el profesor Bartomeu Robert Llarzábal, catedrático de Patología y Clínica Médica, y su hermano, Josep Anton Barraquer, fundador del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Cruz. Lluís Barraquer y Roviralta realizó estancias en París entre 1879 y 1880, donde mantuvo contacto personal con Degerin, Marie, Babinski, Grasset, Bulpian, Duchenne de Boulogne, Charcot y André Thomas, que eran las primeras figuras neurológicas del momento.
La orientación clínica y semiológica de la escuela francesa fue el patrón de conducta que tipificó toda su actividad clínica. En 1881 regresó a Barcelona e ingresó en el cuerpo facultativo del Hospital de la Santa Cruz, fundando un año después un servicio denominado Dispensario de Electroterapia, que usó técnicas de electrodiagnóstico de estimulación y electroterapia para tratar a enfermos neurológicos, por lo que posteriormente cambió la denominación por la de Servicio de Neurología y Electroterapia, perdiendo más tarde la segunda denominación. La creación de este servicio en 1882 coincidió con la creación de la Cátedra de Neurología de Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière y la fundación por parte de Heinrich Obersteiner del Instituto Neurológico de Viena. Lluís Barraquer y Roviralta mantuvo contacto epistolar con Erb, Gowers, Oppenheim, Bing y Hammond. Los primeros colaboradores del profesor Barraquer en el Hospital de la Santa Cruz fueron Enrique Pérez Casañas y Alberto Roca Mulné. Según las estadísticas, las enfermedades más frecuentes fueron las vasculares degenerativas, las infecciones tóxicas y los procesos traumáticos. Años después, fundó un consultorio de neurología en el Hospital del Sagrado Corazón, donde colaboró con el Dr. Cardenal. Entre 1910 y 1923, Barraquer indicó la intervención quirúrgica en varios casos de epilepsia postraumática que realizaron los cirujanos Rivas y Corachán. En 1885, el profesor Barraquer se interesó por las afecciones del sistema nervioso periférico y de forma especial por su semiología. Y publicó su primer artículo, Parálisis periférica protopática de las cuatro extremidades. En 1897, bajo la influencia de Hammond, describe en la Gaceta Médica un caso de atetosis doble, descripción princeps de la distonía de torsión. Cabe destacar también su estudio y observación princeps de atrofia del tejido celuloadiposo o lipodistrofia cefalotorácica. Tal proceso morboso, conocido como enfermedad de Barraquer, se publicó originalmente en España en 1906 y fue difundido en 1907 en Neurologische Centralblatt y Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. Este proceso se conoce igualmente como enfermedad de Barraquer-Simons por la aportación ulterior de Arthur Simons. Otra de las aportaciones capitales de Barraquer fue la descripción del reflejo de prensión del pie, publicado bajo el título Contribution à l'étude du réflexe plantaire pathologique en Revue neurologique en 1921. Entre sus aportaciones originales destacan también Signo del contraste de Barraquer por abolición del reflejo con exaltación de la reacción idiomuscular, las manifestaciones neurológicas de la lepra como la forma amiotrófica no paralítica y la máscara anestésica, y la atetosis asociada a las encefalopatías infantiles. Su hijo Barraquer Ferré ultimó su trabajo póstumo sobre lesiones de compresión encefálica. Barraquer Roviralta falleció el 13 de octubre de 1928. Legó una extensa iconografía formada por más de 2000 imágenes que contenía toda la patología neurológica. Entre sus discípulos contó con Roca y Mulné, Rahola, Pérez Casañas, Ventura Clotet, Tolosa y Colomer, Gispert y Cruz, y con su hijo Lluís Barraquer Ferré, que en 1949, junto a Belarmino Rodríguez Arias y Antonio Subirana, fundó la Sociedad Española de Neurología, siendo elegido primer presidente.